dejando la grabación. Nosotros somos Empowerit, nos dedicamos a lo que es desarrollo a medida, nos dedicamos a hacer cosas muy divertidas. Y una de estas ideas fue el Fernecito, que es un sistema de financiación. Yo soy Sol, soy la CTO de Empowerit. Está Noé, que junto con, sí, junto con Sol somos Empowerit, hacemos desarrollo a medida y nuestro diferencial es centrarnos en las personas, la tecnología utilizada para las personas. Y desde ahí surgió que varias startups necesitaban el desarrollo y como es caro, y bueno, estamos viviendo en una situación bastante particular, dijimos que bueno, que si nosotros teníamos la posibilidad de desarrollar, poder ayudar a las startups logrando el financiamiento de su proyecto para que lleguen a la ronda de inversión lo mejor posible y que el desarrollo no sea un impedimento para poder concretar su unicornio. Nos pone muy orgullosos cuando vamos a otros países y nos hablan de las empresas y de las startups argentinas, entonces ser parte de ese sueño es también nuestro sueño. Y hoy tenemos una invitada muy especial que Sol la va a invitar y la va a presentar. Junto a nosotros tenemos, con parte del plan del Fernecito es hacer diferentes charlas con personas súper importantes del rubro de startups. Y la primera es Ana. Ana San Martino es la líder de Córdoba del Founder Institute. Y estaría bueno que ella se presente porque es muchas más cosas que eso. Es una genia que sabe todo de startups. Gracias por la posibilidad de abrir este espacio, de estrenar este espacio y de poder compartir por este medio y después por los medios en los que vamos a compartir la charla. En mi caso personal, yo soy economista de formación. Después, desde el 2019, me empecé a vincular fuerte con las startups a través de dos vías. Una es como líder local del Founder Institute, para lo cual en ese entonces había que entrenarse y rendir. Y la forma de rendir no era estudiando, sino haciendo, lo cual encontré que el programa es muy interesante. El Founder Institute es una organización de Silicon Valley que ayuda a emprendedores o entrena a emprendedores a convertir su idea en una startup. Y al mismo tiempo cofundé con un hermano mío, con Pablo San Martino, él está viviendo en Europa, cofundamos Pluralit, que es una empresa que hace entregables o delivery de soluciones digitales y hoy con inteligencia artificial, desde Latinoamérica a clientes en Europa y en Estados Unidos. Después de Pluralit vinieron los dos niños, Pluralit yo digo que es el tercero, los dos niños, Agustín y Bautista, y ahora estoy saliendo de la maternidad más demandante en los primeros años y en búsqueda de poder participar con este espíritu o con esta camiseta de founder que me caracteriza en algunos otros emprendimientos como Fractional CEO, como Fractional CFO, ¿no? En la parte financiera o en la parte de gerenciamiento o en la parte de operaciones, que son un poco el entrenamiento de estos años que me ha dado Discovery Startup, como le digo yo, que el Founder Institute es un proceso donde con muchas startups a la vez o muchos emprendedores a la vez, estamos tratando de hacer discovery de la startup, ¿no? O sea, ya les voy a contar un poco más. Pero bueno, la idea es que estoy en un proceso de búsqueda, más allá de estar como co-founder y como líder, como co-founder de Plurality y como líder del Founder Institute. Y siempre abierta a vinculación, es decir, la posibilidad de hablar media hora con todo el mundo. Es algo que creo que hoy ya se ha puesto de moda en el sentido, ya se ha instaurado en que uno puede alcanzar vía LinkedIn a cualquier persona y pedirle media hora, mientras uno sepa qué preguntas haría, ¿no? O qué busco en esa media hora. Bueno, yo siempre he sido una
facilitadora, dispuesta, no sé cómo se dirá, pero estoy siempre dispuesta. Me parece que la gente con media hora puede construir un vínculo para avanzar en una dirección en la que busca, así que esa media hora es como un derecho humano. Nos podemos comunicar seguro y tenemos que hacer algo si tenemos la curiosidad de hacerlo, ¿no? O si tenemos el interés de hacerlo con alguien. Así que mi espacio está siempre abierto para eso. Y bueno, de hobbies hago arte textil, tejo el telar, con lo cual no les voy a mostrar, pero tengo mi oficina tiene telares, tiene computadora, tiene teléfono, tiene mate, pero también tiene los telares que últimamente me acompañan mucho más de lo que están en uso, porque con la familia agrandada se hizo más complejo, pero no los voy a dejar no los voy a dejar en ningún lado, me van a acompañar. Así que siempre tengo un espacio con llave en mi casa para que esas cosas puedan quedar ahí y no estén al alcance de los niños. Y también me gusta y amo el sol, el viento, el mar y hacer kite y navegar en velero, cosa que también está puesta un poco en pausa, pero siempre lo comparto porque son todos temas de los que podríamos conversar. Si alguien quiere hacer viajes o si alguien quiere ser mamá, eh, o si alguien quiere emprender. Son todos temas de los que en mi biografía los comparto porque se puede hablar, uno tiene que decir qué es lo que le gusta para saber de qué se puede hablar con uno, ¿no? Así que bueno, eso es un poco mi presentación. Buenísimo, genial. Esto también, ¿no? De ser mamá y emprendedora y empresaria y es como bastante pesado por ahí, pero se puede. No es algo imposible. Somos Sí, sí. todos. Parte Bueno, de no un sé si viaje, querés- ¿no? Sí, un viaje Perdón. bastante largo. La vida. Un viaje con los minutos cronometrados. Sí, 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 sí. Hay que llegar al colegio, hay que hacer muchas cosas. Em, no sé si alguien más quiere dar alguna opinión, si quiere comentar algo. Que no se hayan asustado. No, una introducción y una presentación muy amable y muy afectuosa. Así que gracias. Gracias, Marco. No sé si querés presentar vos, Ana, tu parte, o que Dale, el yo les founder, comparto. Sí. que o sea, es no, lo más interesante por ahí, ya que sos la invitada especial. gracias. Ahí vamos. Díganme si lo ven. Sí, se ve perfecto. Ah, perfecto. Bueno, el desafío lo elegimos juntas y quise tomar todo el recorrido. La idea fue ir desde el principio hasta lo que parece ser una muy buena expresión de que si somos invertidos parece o es un caso de éxito, ¿no? De avance, digámoslo así. Te freno un poquito. ¿El resto está viendo la pantalla de Ana o la mía? Ah, genial. Ah, ok. Bueno, porque yo no los llegué a ver todavía. Estoy con la presentación. Ah, pero esperen que no lo puse grande. Bueno, esto era un poco lo que les contaba, ahí está, lo que les contaba de mi presentación. Y después les traía esto, muy buenas noticias. Porque, como un poco lo compartieron las chicas en la introducción de Empowerit, tenemos un ecosistema, y con esto me animo a pensarlo desde Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina, Latinoamérica, donde quieran, tenemos un ecosistema que nos apoya. Emprender suele ser bueno, muy hostil, necesitamos resiliencia, necesitamos hablar y sentirnos identificados para no tirar la toalla, básicamente. Entonces, hay ecosistema, hay equipo que nos apoya, que nos entiende y que nos acompaña. Tenemos instituciones que nos entrenan. Por ahí a mí me van a escuchar hablar mucho, por supuesto, del founder,
Institute porque es quien me entrenó a mí o con quien yo crezco en cada corte o en cada chapter, pero hay un montón de instituciones, tenemos un ecosistema en Córdoba que reúne más de 25 instituciones que entrenan con programas de emprendedorismo y del tecnológico y del escalable también. Ya vamos a hablar de eso. Y tenemos un entorno que invierte. Hoy creo que ya podemos decir que el entorno de inversión en Córdoba, y ahí me hago local, de golpe está teniendo un proceso de crecimiento, está viendo un auge de crecimiento, ya lo está viviendo, ¿sí? Porque hemos tenido varios años de tasa de crecimiento grande, estoy hablando de Córdoba, tanto de entidades que son gubernamentales, mixtas, como inversores individuales y como fondos. Y todo este ecosistema se conoce haciéndose, se conoce en el camino de querer emprender. Tanto el que nos apoya como las diferentes instituciones acorde a la búsqueda individual en la que estén, como representación a inversores, también acorde a una tesis de inversión que las entidades y el inversor individual mantiene. Entonces, todo hay que conocerlo, pero existe y está a disposición. Por eso son buenas las noticias. Hay muchos otros ecosistemas que están más atrasados o que no tienen a lo mejor tanta velocidad de crecimiento como lo tiene Córdoba. Le podemos otras noticias que son más buenas noticias que son más técnicas, me las guardo para más adelante para no aburrir, pero Córdoba está haciendo muchas cosas bien. Argentina también y Latinoamérica también, pero digo, no estamos desalineados desde el núcleo del ecosistema que nos rodea. Estamos terriblemente alineados y existen emprendedores de otras provincias, incluso de Buenos Aires, que quieren emprender en Córdoba por el empuje, léase la coherencia que tiene el ecosistema. Ingredientes básicos, y parecen obvios, que trate de ser lo más simple posible, pero el primero y difícil de lograr es la humildad del emprendedor. Parece una obviedad, pero yo desafío a la medición de la humildad de cada emprendedor que tiene una idea, que tiene un MVP, que tiene una startup. El primer desafío es recuperar, desarrollar o tener humildad. El ecosistema emprendedor, así como te apoya, es muy sincero, porque la eficacia o la eficiencia de alguien que está usando su tiempo, su recurso y busca ser invertido, tiene que estar abierto a recibir feedback para que todo ese proceso sea rápido, o sea fácil, o sea útil. Entonces, un emprendedor de este ecosistema de las startups que no sea humilde tiene un camino por recorrer primero consigo mismo antes que con la idea, que con el MVP o que con la inversión. Bueno, la inversión ojalá llegue, pero sin humildad es muy difícil recorrer este camino. Sería mentalidad exponencial, tanto en el crecimiento como en el impacto. En este sector o en este grupo o en este ecosistema, el emprendedor tiene que tener una mentalidad de crecimiento exponencial. Eso quiere decir que si lo hago un poquito más grande o un poquito mejor. Ana, ahí creo que seguimos viendo el PowerPoint chiquitito. Qué raro. Menos mal que me lo dicen. Sí, Francine se dio cuenta. ¿Ahí lo ven? Ahí, no, sí, ingredientes pero el chiquitito. la ventana de presentación Sí, no se comparte. No se comparte. Bueno, dejé de compartir, denme un segundo. Lo pongo como presentación. Lo compartí yo también así por las dudas. Por las dudas, menos mal que me dijeron porque sí, se ve mucho más chiquito.
Compartir. Y ahí díganme si se abre como pantalla completa. Se abre Se como abre, pantalla pero del PowerPoint únicamente, sin el presentar. y si de arriba te vas a presentación con dispositivas, al Capaz si medio de la estás pantalla. Ahí. compartiendo solo la ventana, no se comparte. Acá, desde el principio, desde la diapositiva actual. ¿Ahí? No, creo que tenés que compartir toda la pantalla, como dice Francina, en vez de Ah, compartir si hubiese puesto, a ver, la... Claro. ah, tengo que elegir otra cosa que estoy eligiendo distinto. Mira, lo probamos, pero lo probé rápido. Toda la pantalla, bien. Gracias. A ver, ahí está. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Gracias por avisarme. Le estaba contando que la mentalidad exponencial requiere que soñemos, aunque que soñemos que los objetivos son con KPIs, o sea, con métricas de mucho impacto, porque el crecimiento y el impacto que queremos lograr es un crecimiento en veces, es multiplicador, no es aditivo, o sea, no es un 10% más, no es un 20% más, es 10 veces más. Entonces, cada métrica que un emprendedor de una startup se propone, tanto en el crecimiento de su startup como en el impacto social que busca, que seguramente está alineado con el propósito, tiene que estar expresado en veces. Hoy logré que 10 personas reduzcan a la mitad su tiempo. El mes que viene tengo que llegar a 100. ¿Se entiende? Hoy vendí X, el mes que viene o el año que viene pretendo vender 3 veces X. Eso hace que todo el razonamiento se estrese, digamos, o se proponga, si quieren lo digo positivo y si no lo digo en más desafío, pero se estrese o se proponga grandes resultados. El tercer ingrediente que yo quería nombrar es importantísimo descubrir, trabajar, es descubrir en realidad, porque es algo que existe, solo que lo tengo que poner en palabras y en propósito, ponerlo en objetivo, ponerlo en misión, que es el propósito individual. El propósito individual de un emprendedor que estamos pretendiendo que tenga humildad y que tenga mentalidad exponencial, es un condimento necesario para que esto llegue a impactar. De vuelta, la humildad me hace que yo pueda validar escuchando a otros, no importa el estadio en el que esté. La mentalidad exponencial hace que el impacto de lo que hago sea de gran crecimiento. Y el propósito, chicos, es lo único que nos hace levantarnos todos los días para lograr esto, o sea. Y después el desarrollo continuo. Todo es para el emprendedor, ¿eh? Hasta ahora no hablé de la startup. Desarrollo continuo es una forma de crecimiento que tiene que tener el founder, el emprendedor. Cuando yo a veces comparto el primer programa del Founder Institute, que se llama Core Program, que es el que les voy a compartir mientras vaya hablando, que es el que nosotros ayudamos a que transiten acá en Córdoba, en el Charter Córdoba, es solamente una actividad un año, o sea, un entrenamiento un año, pero el emprendedor tiene que tener, de mi humilde opinión, todos los años algún plan para poner, para entrenarse a sí mismo. Esto es como ir al gimnasio, pero no tenemos que ir siempre al mismo gimnasio y hacer lo mismo. Un año hacemos una cosa, el año siguiente con un poquito más de desafío hacemos otra, el año siguiente con un poquito más de desafío hacemos otra, pero está bueno que el primer año conozcamos cuáles están siendo nuestros hitos hacia adelante para que sea
en escala, ¿no? El entrenamiento, para que tenga un poquito más de dificultad en cada año. Y ya vamos a ver la dificultad en una startup, qué es lo que implica, ¿sí? O en un emprendedor que busca fundar una startup, qué es lo que implica. Con estos ingredientes, quiero ser clara, si bien son buenos para muchos empresarios o para mucha gente, porque tener humildad en realidad no es solamente para fundar una startup, mentalidad exponencial, y bueno, realmente si hacemos algo que el desafío sea que impacte a más gente, pero con un crecimiento exponencial, tampoco está mal, está bueno. Descubrir el propósito individual, que alguien se levante todos los días y tenga un gran desafío porque es exponencial, el crecimiento que busca, de algo que lo lleva adentro, también está muy bueno. Es decir, todo esto está muy bueno para cualquier ser humano, digamos, o cualquier trabajador, pero es muy específico del mundo de las startups. Alguien puede elegir no fundar una startup y fundar una empresa, y no hace falta que el crecimiento sea exponencial. Con que el crecimiento sea crecimiento positivo está bueno. Si su propósito no lo trabajó y en realidad lo que hace es algo que no, que lo deja tranquilo porque simplemente le da un recurso para vivir, también está bueno. No tiene por qué alinearse con el propósito. Y si no tiene, no sé, si no está haciendo todos los años una carrera, porque ya hizo a lo mejor alguna carrera universitaria y no quiere entrenarse en nada más, también está bueno. Estos ingredientes básicos son pura y exclusivamente para el que busca fundar de su idea una startup. ¿Se entiende? Quiero hacer esa salvedad, o sea, pueden entrenarse muchos y pueden buscar tener estos ingredientes y no querer fundar una startup, lo cual es bueno, pero para fundar una startup sin alguno de estos ingredientes es un camino difícil. Acá les cuento un poco lo que yo validamos mucho en el entrenamiento del Founder Institute con el Core Program, con este primer programa. Yo lo llamo que es un proceso de discovery. No sé si han escuchado ahora, pero bueno, es como que discovery en la parte de productos o de problema-solución está como muy de moda porque trata de ser un proceso rápido, ¿sí? Rápido me refiero de pocos sprints, para poder hacer un producto que sea el mínimo, que resuelva algo. Eso es que discovery de productos, y que validemos que tenga mercado, que tenga demanda, que se pueda construir desde una prueba muy chiquita o un beta hasta algo más desarrollado que requiera más recursos y tiempo. Esa moda, pero con sentido, que se le llama Discovery, es un poco lo que hace el Core Program. Hace Discovery de startups. Es un 360, pasamos por absolutamente todo en 2 meses y medio por validar todo, validar propósito, validar problema, validar solución, validar mercado, validar features o prestaciones de la solución. Hay veces que ha llegado gente que ya tiene un MVP hecho, y ya lo vamos a ver, lo cual está bueno, pero a veces hay que validar nuevas prestaciones de esa solución. Finalmente, al que se valida es al emprendedor. Es decir, el emprendedor pasa por el proceso 360 de tratar de validar o descubrir o crear una startup, pero el que recibe el entrenamiento o el que termina siendo validado para hacer eso es el emprendedor, ¿sí? Yo puse algunos ejemplos, son 15 sprints, 15 encuentros, 15 temáticas que pasan por su proceso de validación. Al final del programa, el que se gradúa tiene una startup legalmente constituida, con una solución constituida, construida, recibiendo ingresos y buscando inversión. Ese es un poco el output del sprint número 15, el Graduation Day.
Ahora, hay muchos emprendedores que empiezan el programa y no llegan al sprint número 15, al Graduation Day. El Graduation Day es como un demo day, ¿no? Es como una exposición frente a inversores de una startup que ya está constituida y que lo que está buscando es ser financiada. Para que se den una idea, el año pasado entraron 32 o 33 emprendedores y se graduaron 8. Cualquiera diría que, pobres todos los otros, no llegaron al Graduation Day, ¿no? Pero con esto quiero decirles que cuando un programa es de entrenamiento y no es de estudio, ¿sí? No es académico, sino que es de entrenamiento, los 25 que no se graduaron se llevaron una respuesta clara. En alguno de los sprints, de los 15 sprints, donde les tocó validar algo, pivotear algo, resolver algo, pararon o el esquema los frena, digamos, ya les voy a contar cómo, porque les hace descubrir que no estaría bueno seguir así. Y cuando digo no estaría bueno seguir así, está diciendo el programa o el resultado de todos los accionables que tiene el programa, que no fundes la startup así. Veamos cómo resolvemos esto, donde quedó el proceso de validación trabado. ¿Me explico? A veces es el problema, a veces es el producto o el servicio que brinda la solución, a veces es, tenía un problema claro, sí, el suyo. Bueno, yo voy a decir las trampas, pero me estoy adelantando. Pero a veces no hay mercado le hicimos analizar, o sea, el sprint donde se analiza el cliente le hace descubrir que no existe mercado, y si no existe mercado para ese problema y esa solución, no te van a invertir, entonces mejor soltemos la idea. ¿Me explico? Con esto quiero decir que hay 33 personas que se gradúan en términos de respuesta de su proceso de discovery. Pero, sí. Ahí tenemos una pregunta de Marcos. Ah, dale, Marcos. Sí, bueno, gracias. Y también introduzco la pregunta de si se puede preguntar o esperamos hasta el último. No, se puede preguntar. Cuando hablas de humildad, creo entender a la capacidad de que te bombardeen a preguntas y exijas la idea a ver si es capitalizable o no, digamos, ¿no? En ese sentido, la primera que me pasó es hablar con un ingeniero y que me empezó a bombardear, che, pero esto, y ayer veíamos en un curso justamente esto, el plan de negocio, no hay que casarse con la idea por sí sola, digamos, es factible, sirve. Sí, pero vos lo decís sin haber desarrollado. Hay gente que desarrolló el MVP. Claro. Y se aferra a eso. Que tiene clientes, pero ¿qué cliente tiene? El que le ayudó a desarrollar el MVP. Claro. ¿Me explico? O sea, vino un cliente que me dijo que necesitaba esto, yo se lo fui desarrollando y ahora me parece genial. Quiero hacer una startup con esto. Para ese cliente. A ver, no sé, a lo mejor está bien, digo, ¿no? A lo mejor ese cliente te hizo ver que existe un montón de gente con ese problema y que esa es la solución, pero no salimos a hablar con un montón de gente. Le hiciste, porque tenés un software factory, le hiciste una solución a un cliente y de repente te ves con que mientras le estuviste haciendo la solución te pareció genial lo que se te ocurrió, el desarrollo, en fin, te enamoraste de la solución que te llegó a tus manos por algún medio. Incluso si tenés un cliente, te sentís que te pagaron por eso. Es decir, que ahí afuera debe haber un montón de gente que pagaría por esto. ¿Quién quisiera comprar una Ferrari? Todos. El tema es bueno, claro, pero empecemos a preguntarle quién tiene, a quién le duele justo para que solamente te lo recuerde una Ferrari. Digo, a lo mejor a la persona no le gusta llevar el trabajo mojado porque llovía, pero no hace falta una Ferrari por eso. Cuando entras a hablar con la gente, entras a validar el mercado. Entonces, esa persona grande que llegó con un MVP ya hecho
Y cuando decimos MVP, a veces no es un MVP. Llegó a una solución donde puso $150.000. No es un MVP. Pero porque los tiene, los puso. No es un mínimo producto viable, es un producto el que se le ocurrió para ese cliente, que también puso los $150.000. O sea, digo, te llega mucha gente de distintos lugares a fundar una startup que si no tiene humildad para decir, che, esto está genial, es como si yo te dijera, no sé, voy a decir una pavada, pero como si te dijera, todo el mundo tendría que tener un bolígrafo porque a mí me encanta andar. No, eso es un hobby tuyo. De ahí a decir que podemos hacer de un hobby, o sea, entonces hay que tener humildad. El ecosistema de las startups o el ecosistema emprendedor tecnológico con mentoreo, la persona que no tiene humildad y que está enamorada y que lo que viene a hacer es defender lo que tiene, va muerto porque un mentor te da una media hora y si querés lo escuchás y lo capitalizás y si no, adivinás de quién es el problema. No te va a hablar 14 media hora, las 14 que vos necesitas para recuperar la humildad de lo que tenés a lo mejor no sirve. Digo, no los mentores tampoco tienen la última palabra, pero cuando hables con tres, si no tenés humildad, cuando hables con tres personas que te atacaron tu solución, de la cual estás enamorado porque no tenés humildad y tenés el ego por allá, el que se va al ecosistema emprendedor vas a ser vos. El ecosistema va a seguir existiendo y va a seguir tratando de brindar feedback positivo. Cuando digo positivo, un mal feedback es el que no te dice la verdad de lo que piensa la persona. Dale, aunque no funcione. Dale aunque no funcione porque ya estás hasta las manos. ¿No? En este ecosistema nadie te va a decir eso. Tampoco digo que lo que todos los mentores, lo que un mentor individual diga es la verdad, pero cuando vos buscas validación tenés que tener mucha humildad porque hablas con 55 personas. Lo que te dicen 55 en suma, y bueno, sí, ya está. Hacen las veces de representación de mucha gente. ¿Me explicó? O sea, digo, uno puede tener un feedback que no te guste y está bien, o que no estés de acuerdo y está bien, o que justo ese mentor estaba cruzado ese día, o ese mentor tiene, no sé, ¿me explico? Pero en el ecosistema emprendedor, por ejemplo en el Founder, te doy un ejemplo, en este programa de Discovery de Startup que le digo yo, 360, se abre una guía de trabajo. Ustedes tienen que hablar con los 6 compañeros, los otros 6 founders que están en el mismo grupo 2 veces por semana. Tienen que hablar con 3 mentores, un local leader y 2 mentores, una vez por semana. Es decir, ahí ya tenés 1 hora y media con 3 mentores distintos. Y cuando transitamos el sprint todos juntos, que son los miércoles de 6 a 9, ustedes pichean y hay otros 3 mentores distintos que les dan feedback. Entonces, a lo largo de la semana yo hablé con 6 compañeros, con 3 mentores en videollamada y con 3 mentores en el sprint. Si no tengo habilidad para escuchar feedback, y bueno, seguramente que el miércoles que viene no tengo tiempo. Porque la humanidad no tiene tiempo. O sea, una respuesta rápida para salirme de un lugar incómodo es, no tengo tiempo. Me quedé, al final lo quise hacer, pero me quedé sin tiempo. Pero en el fondo, lo que está pasando es que me está costando escuchar el feedback, porque a lo mejor no es lo que me esperaba. ¿Se entiende? Por eso parto que no es un problema de falta de tiempo, sino que al principio hay que tener humildad en el mundo de las startups como emprendedor. Bueno, retomo, ¿no? Pero creo que contesté más o menos. No me quedé. Gracias. Bueno, no me quedé por las ramas. Bueno, entonces, esto es un poco lo que hacemos en el Core Program como un programa inicial, pero después en el Continuous Improvement, que les dije que cada emprendedor tiene que tener un roadmap, se puede pasar a programas como Funding Labs, que es un segundo programa del Founder Institute, o programas asociados a levantar capital. Hoy en día hay muchos VCs y muchos fondos que ofrecen sus programas propios
a la hora de buscar ser invertidos. Entonces uno tiene que tener como el roadmap de qué va a ir haciendo cada año. Bueno, ahí les puse programas internacionales como Y Combinator. Y no siempre nos aprueban el ingreso. Entonces, digo, si nosotros sabemos que el año que viene nos gustaría ir a, no sé, SF500, hay que conocer cuándo se aplica, cuándo se decide qué startups, y todos los años hay que ir probando. Entonces, pero hay que tener un roadmap de dónde voy a ir a entrenarme el año que viene y con qué objetivos. Bien, son las trampas que algunas nos fuimos nombrando. La falta de humildad, bueno, no sé, yo puse ahí un coach porque y traté de darles una solución o de decirles qué hay detrás, ¿no? De sacarle el velo a la trampa. La falta de humildad hay que descubrirla. Me cuesta recibir feedback negativo. Yo pensé que tenía la idea correcta, que el problema lo tenía catalogado y me están dando con, bueno, vamos, lo primero que tenemos que hacer es recuperar la posibilidad de escuchar y de capitalizar el feedback. Yo lo puse como falta de humildad. Veamos quién nos entrena para eso. Y bueno, puse un coach. No tengo ni idea, no tengo experiencia al respecto, pero digo, de todas las trampas se puede salir. Bueno, a mí cuando yo hablo con esta media hora con cada emprendedor que quiere hacer el programa o que está emprendiendo o que quiere hablar, me dicen es que yo no tengo tiempo. Eso no es una respuesta en el 2025. Nadie tiene tiempo. Estamos tratando de ver qué hacemos del no tiempo que tenemos que sea más eficiente. Entonces, si uno espera emprender, hacer una startup o entrenarse en un programa para ahondar en este rumbo, cuando tenga tiempo es como una fantasía. No existe. Vivimos sin tiempo, lo único que hacemos es asignar eficientemente el tiempo que disponemos. Sí, está bueno preguntarse, a lo mejor no es la actividad principal de uno y va a empezar a estresar otras actividades hasta que uno tenga que tomar una decisión. Esa es la realidad del que quiere emprender fundando una startup. Primero vas a tener que estresar una realidad de que trabajas en otro lugar, de que, no sé, de que no voy a hacer este máster y voy a hacer esto, sea tratar de emprender en el mundo de las startups. O sea, digo, a algo vamos a renunciar, está claro, porque si a mí una persona me dice, vengo a hacer el Core Program del Founder Institute porque no sé qué hacer de mi tiempo, ya les digo que suena muy raro. No sé si va a fundar una startup. Generalmente el espíritu emprendedor es alguien que no tiene tiempo y estos programas lo que vienen a hacer es a ordenar el proceso por el que está pasando el emprendedor. Ya sea que tengas un entusiasmo por emprender, que tengas una o varias ideas, que tengas un MVP, que tengas una SaaS legalmente constituida, pero todavía no tenés clientes. Que tengas clientes, pero ¿qué cliente? Ese que te vino porque tenés una software factory o porque tenés un negocio o una actividad de consultoría y te enfocaste en este cliente hasta que le desarrollaste lo que te pidió. Eso no es tener clientes, eso es haber desarrollado algo de la mano de alguien que paga por ello. Pero tenemos todos entusiasmados, ¿está bien? Lo cual es muy bueno. Yo a veces suelo decirles, no tengo tiempo, está bien, pero este tiempo de validación es el tiempo más importante para eso que tenés entre manos. Idea, MVP, cliente, un cliente. Es el tiempo más importante porque vas a ordenar todo lo que viniste haciendo, te lo vas a preguntar a lo que pasaste de largo, propósito, problema, a veces se pasaron de largo muchas cosas y hay que repreguntarlas con mucha humildad. Y vamos a ver si realmente vale la pena hacer una startup de esto, de esta idea, de este problema, de este cliente, ¿sí? Entonces, no tengo tiempo, se encausa en el tiempo más importante, que es el de validar, para saber si sigo invirtiendo tiempo y recursos en
en esto que me quita el tiempo, ¿sí? O que me está quitando el tiempo como segunda actividad. Algunos me dicen, es que ya tenemos el MVP desarrollado. Y yo les contesto, genial que tuvieron plata para hacer un MVP, pero no conoces ni el problema, no conoces ni el mercado, no hablaste con 40 clientes o potenciales clientes, no sabes qué se hizo en el resto del mundo respecto del problema que estás queriendo resolver con tu MVP desarrollado. Desarrollaste un MVP porque tenés facilidad para el desarrollo, a veces es de software, a veces es de hardware, a veces es algo con inteligencia artificial, es decir, generalmente los que son tecnológicos vienen con el MVP desarrollado porque no contabilizan su hora. Pero desarrollar un MVP es el problema que ellos tienen o que ellos definieron sin validar nada del proceso hasta llegar a la etapa de desarrollar un producto. Y lo peor de todo, que le llaman mínimo, esto que les contaba, mínimo producto viable, y a veces el mínimo no tiene nada, es producto. Mínimo sería la persona, lo hubiera pensado la persona que tiene que poner plata para desarrollar ese producto. Pero cuando el desarrollo lo hacen con el tiempo de ellos, a veces de mínimo no tiene nada, ya tiene todos los features desarrollados, solamente falta lanzarlo. Y vos decís, ¿con quién hablaste del mercado? Con nadie. Sí, en realidad se lo mostré a mi cliente que me está ayudando a desarrollarlo. Pero es otra persona. Bueno, hay que ordenar ese proceso. No digo que el producto no sirva, pero a veces surgen de ordenar y de repreguntar cosas no preguntadas, surgen seguramente mejor explicación y mejor desarrollo del producto para pedir inversión o para llegar a la etapa de fundar la startup. Algunos te contestan, es que ya tenemos clientes. Ajá. 2, 3, bien. ¿Sabes describir? ¿Sabes quién es tu mercado? ¿Sabes el tamaño que tiene? ¿Sabes cuál es tu mercado objetivo en una primera instancia? ¿Sabes cómo te expandís después? Porque si no, tenemos el 1 y el 2 clientes que nos hicieron desarrollar el MVP, que a lo mejor de mínimo no tiene nada. Todo esto que les digo no sucede aisladamente. Generalmente es una cosa que hay que organizarlo. Es que el problema, y ya te dicen, el problema yo ya sé que, y quizás sea el problema de uno mismo que está en el sector, porque yo tenía un restaurante y entonces el problema lo veía claro. No digo que no, pero tenías un restaurante y desarrollaste para tu problema. Tenemos que validar que sea el de muchos o que sea el de todo el sector. Bueno, Jobs to be done es una metodología que se aplica también para esta parte. Y después es que la solución la tengo y yo sé que resuelve el problema. Y acá entramos a veces en una cadena de recorrido que es muy nicho de esa persona, ¿no? A veces cuando hacen unas encuestas, que ahí puse Demand Test, que es un librazo para organizar encuestas, cuando organizar, no sé si encuestas, el diálogo con el consumidor, o con el consumidor, con el posible consumidor. Cuando salen a hacer las encuestas o los encuentros con el posible consumidor, se encuentran que ¿la solución resuelve un problema de ese público? Sí, porque además encima si lo pregunto mal me va a decir que sí, o sea, ¿te encantaría tener un auto si para ir al trabajo llueve? Y bueno, si le hago esa pregunta, ¿qué me va a decir? Que sí, no estoy resolviendo nada, digamos. No estoy aprendiendo al consumidor nada. A veces cuando nos sentamos a hacer bien los encuentros con el consumidor, encontramos que resolvemos un problema, sí, pero que nos habla. Todos nos hablaron de otro problema, de un problema parecido o de un problema en la misma línea. ¿Están contentos con mi solución? Sí, de hecho algunos la compran también. Pero ¿cómo hago yo para preguntarle a ese consumidor, ¿cuánto pagaría por mi solución si los primeros 10 minutos me pasó hablando de otro problema? Si ese es mi público, si ese ya es mi cliente porque llegué medio tarde al proceso, no importa.
yo tengo que prestar atención, que me está nombrando como principal otro problema. ¿Se entiende? ¿Me Sí, sigues? yo hago carita, pero no sé si nos ves. Ah, mira, esa es una cosa que a lo mejor es mala mía, pero ya voy a aprender. Pero yo con esto quiero decirles, a procesos de fundar una startup se llega por diferentes atajos o por diferentes momentos. Estos programas o estas organizaciones que yo les digo que existen para entrenarnos y apoyarnos, como el Founder, buscan ordenarnos en cómo hubiera sido el proceso óptimo. Pero no porque, digo, no porque lo demás esté todo mal. Estaría mal seguir invirtiendo, de mi humilde opinión, no sé si mal, pero sería ineficiente seguir invirtiendo tiempo y recursos a algo que no validó lo que se olvidó de validar. ¿Está bien? Entonces, ordena en sprints, en este proceso que yo llamo Discovery, ordena lo que hayan hecho en donde estén, los volvemos a preguntar. Y si tenemos humildad y equipo de mentores para dar devoluciones, deberíamos llegar a los 2 meses y medio o a los 3 meses, lo que dure cada uno de los entrenamientos, deberíamos llegar con un montón de respuestas, muchas más respuestas, que las que tenemos cuando empezamos, no importa lo que tengamos entre manos, no importa el estadio de lo que tengamos entre manos. Eso es un poco lo que intenté mostrarles en las trampas que a veces nos separan de empezar un proceso ordenado de entrenamiento. Bien, el pitch, y acá de vuelta la hoja. El pitch. El pitch es cómo comunico lo que hago, el estadio en el que estoy, lo que hago y lo que busco, cómo lo comparto. Y siempre para el pitch parece como esto, ¿no? Como algo, perdón que lo diga, voy a delatar la edad, pero parece como un nombre cheto, digamos, en el mundo de las startups, ¿no? Hay que el pitch es de 1 minuto, que tengo que dar el pitch, que hay que pitchar, parece como algo así como, no sé, como un condimento del mundo de las startups. Pero esto es muy simple. Yo necesito venderle a la gente lo que hago y necesito pedirle que me inviertan para poder avanzar. El pitch no es nada más que decir rápido lo que necesito y por qué no se lo deberían perder. No, a mi solución no se lo deberían perder. ¿Y por qué lo digo rápido? Porque seguramente tengo clientes inteligentes e inversores inteligentes y no tienen tiempo. La gente no tiene tiempo. Lo arrancamos diciendo, ni nosotros teníamos el tiempo. Y yo estoy tratando de venderles y estoy tratando de que me inviertan. Entonces el pitch sonará muy, muy cheto, pero la realidad es hay que ser eficientes en cómo lo comunico y lo comparto, porque me estoy comunicando o necesito comunicarme con gente inteligente que no tiene tiempo y necesito que me compren y que me inviertan. Porque a veces son los mismos. ¿Se entiende? El que invierte, primero, para invertir, tiene que saber que lo puedo vender. Así que el inversor es primero un cliente. Si no convenzo a un inversor de que tiene que comprar lo que hago, la solución que hago, pagar por ello, del método que sea, menos va a compartirme su proyecto de inversión o sus fondos, como sea su tesis de inversión. Entonces, el pitch, por ahí tiene un título de cheto, pero no es nada más simple, y esto sucede, discúlpenme, para todas las empresas, en que tengo que ser ágil, eficiente, práctico para compartir qué hago, qué vendo y qué necesito. Si vender más o invertir, o que me inviertan. Ahora, ¿alguien puede comunicar algo en 1 minuto si no ama lo que hace? Si no se pasó horas
haciendo validación de qué necesita el cliente, de cuál es el problema. Hojas de cálculo diciendo cuánto va a invertir en cada cosa para llegar al volumen de clientes o de mercado que definió. O sea, yo puedo hacer un pitch en un minuto, sí, solo sí, tengo horas de validación, tengo 30 minutos hablados con un montón de personas, mentores, compañeros, equipo. Tengo un montón de hojas de cálculo desarrolladas para poder justificar los números que presento en un pitch. Tengo entrevistas, tengo mockups, tengo lanzamientos de mis primeros MVP rápidos para poder decir el 70% de las personas con las que hablé ese día validaron tal cosa. Es decir, yo puedo pitchar algo eficiente para quien me escucha, para que me compre o para que me compre y me invierta, sí y solo sí validé. Y para validar hace falta todo este proceso, trabajar dando respuestas en hojas de cálculos, en entrevistas, en mockups. Y yo me puse el inglés, please. ¿Por qué? Porque así como existe un continuous improvement, esta forma, ¿no?, de entrenamiento del founder a lo largo de distintos programas o de distintos roadmap para que haga crecer su startup. Bueno, primero su idea o él como emprendedor, si no fue esa idea, en el próximo programa puede presentar otra idea y termina fundando una startup con otra idea. Existe en paralelo un aprendizaje que para mí no puede faltar del idioma inglés. Entonces, el pitch es una cosa, fundar una startup también. El pitch es la forma de comunicación de lo que hago. En algún momento será de lo que hago y en algún momento será de una startup. Pero en el medio, en el medio o más cerca del final, en algún momento les va a tocar pitchar en inglés. Y el inglés no se aprende de un día para el otro. A sentir en inglés, soñar en inglés, transmitir un propósito en inglés, no se aprende de un día para el otro. Una canción en inglés se puede aprender más fácil porque es fonética y podemos entender lo que dice y podemos identificarnos y podemos repetirlo. Pero transmitir un pitch que requiere pasión en inglés se aprende con tiempo. Primero se aprende inglés y después se aprende a pitchar en inglés. Entonces el inglés no lo abandonen, pónganlo en el roadmap. Bien, ¿alguna pregunta del pitch o algún comentario que me quieran hacer del pitch? Yo por ahí tengo una pregunta, aprovecho la ocasión. Sí. ¿Tiene que ser emocional el pitch? Más allá de la pasión que le ponemos porque es nuestro bebé, ¿tiene que ser emocional o tiene que ser más técnico o tiene que ser más hacia las ganancias? Mira, yo aprovecho lo que dice la imagen que puse de Perfect Pitch. Y no, créanme que no fue accidental que lo puse en inglés. Hago un mini paréntesis. Todo el programa del Founder y todos los mentores y todos los que estamos en el ecosistema de Córdoba hacemos las cosas y hablamos en español, ¿sí? No se asusten. Mi comentario del inglés es a futuro, ¿sí? ¿Y cuál es el pitch perfecto? El pitch que cuando yo lo hablé para vender, vendí, y cuando yo lo di para ser invertido, me invirtieron. ¿Se entiende? O sea, el pitch perfecto es aquel que me lleva al objetivo al que quiero lograr. Hay veces que uno pitchea para que le den acceso a, por ejemplo, un programa de entrenamiento de un fondo de inversión, por ejemplo. Entonces, el pitch es algo, ya te contesto tu pregunta, pero es algo, es resultado de una sensibilidad que tenemos que desarrollar nosotros.
El pitch no es único. Puede ser parecido, sí, uno u otro que pitchemos, pero lo vamos a estar modificando en función del objetivo que tengas el día que pitches y del público que esté sentado ahí. Entonces, seguramente tiene que tener un condimento emocional porque si tu solución genera impacto exponencial, vas a usar posiblemente los primeros 10 segundos para mostrarme o un caso de salvar vidas, de salvar el planeta, un caso de algo que está salvando para llamar a mi sensibilidad y me vas a mostrar una métrica. O mostrar una métrica de una tragedia. Todos los días en el océano tenemos esta cantidad de vasos. O sea, algo con algo vas a meterle una emocionalidad posiblemente alrededor del problema. O después, cuando me decís que querés mis $100.000, te pones técnico. Me decís, ¿qué vas a hacer con los 100? ¿Y cómo me lo devuelves? ¿Qué me llevo yo? ¿Se entiende? Y eso a veces dura 1 minuto. Entonces, ¿qué tiene el pitch? Y tiene todo lo que vos consideres necesario manejando el minuto. ¿Para qué? Para que si el flaco te iba a invertir o el señor te iba a invertir, te invierta, si te tenía que dar un acceso a una beca para un programa, te dé la beca. Si te tenía que comprar porque, no sé, porque tu cliente número uno es, no sé, tiene que ser uno de consumo masivo y le estás hablando de la Coca-Cola, te compre. ¿Se entiende? Entonces, el pitch perfecto lo construís vos. Cada vez que te vas a presentar a exponerlo, con la limitante que te den, es de 1 minuto, de 3 minutos, se puede tener demo, no se puede tener demo, no, quise decir presentación, en fin, y el que va desarrollando la sensibilidad sos vos, porque vos sos el que cada vez que lo presentas tenés el feedback de la mirada de la gente, el que te invirtieron, el que te votaron, en fin. ¿Alguien levantó la mano porque escuché el ruidito? Sí, Efrem. Sí, buenos días. De lo que te Sí. entiendo, el pitch es más que todo un resumen o una idea clara de mi producto para acercarme a un agente financiero. Bueno, por eso, hoy yo no les voy a, sí, o sea, es válido lo que estás diciendo, pero hoy yo no les voy a decir exactamente cómo se construye un pitch, cómo se da un pitch. Es importante tanto lo que escribí, cómo es el escrito del pitch, esto que les digo, cómo es el ejemplo que me sensibiliza o la métrica que me da dimensión del impacto. O sea, tiene un recorrido del pitch que requiere mucho más trabajo del que les acabo de poner ahí, pero sí o sí es algo que se trabaja. Entonces, si mañana les toca pitchar, ustedes van a ver lo que les salga de lo que trabajen, y si van a pitchar por vez número 20, les aseguro que la vez número 20 es mucho mejor que la primera. Porque de cada pitch recibimos feedback, ya sea una votación, una inversión, un feedback de un mentor que me contesta, no entendí nada, mirá lo que hace, realmente no lo veo. Cuando te contestan esas cosas, la próxima vez que vas a hablar, tenés el desafío de que si vos la seguís viendo, y vas a tener que ser más claro porque alguien no lo entendió. ¿Se entiende? Entonces, hay que pitchar 20 veces para que la vez número 20 no sea lo mismo que la vez número 1. Por ejemplo, en el programa del Founder, que son 15 sprints, ustedes pitchean desde el día 1. Pitch de 1 minuto. Y las clases quedan grabadas. Yo los desafío a que vean el Graduation Day en comparación al pitch número 1, del día 1, del primer miércoles, y les juro que es impresionante, pero no solamente la capacidad de exponer en 1 minuto mucha información, sino que todo lo que trabajaron acerca de la startup está volcado en 1 minuto. Entonces, el primer día usé 1 minuto para explicar cuál era el problema, porque no tenía ni siquiera el MVP, y el último día les estoy pidiendo plata en 1 minuto.
a los mentores. Entonces, para eso no es solamente el pitch es la forma de comunicación, pero atrás del pitch hay un montón de información, soporte y tránsito, transité yo, cambié yo, le contesté preguntas yo, le contesté en cada pitch preguntas a muchos mentores y entonces tienen feedback que les va construyendo el propio pitch. Cuando vos sabes que tenés que preparar un pitch para presentar a un inversor, recorres el mismo pitch, pero quizás lo modificas un poco. Si tenés que recorrerlo para un cliente, te pasa lo mismo. Generalmente lo recorres y lo modificas un poco, porque la persona que lo va a recibir y el objetivo que tiene te está modificando. Pero créeme que lo más importante es pitchar, recibir el feedback con humildad y capitalizarlo en el próximo pitch. Entonces, es la forma en que se comunica el proceso que vamos haciendo. Bien, no sé si contesté tu pregunta, era muy específica, pero quiero darle más importancia al pitch, por lo cual no es tan fácil contestarlo en sí o no, ¿sí? Bien, les muestro una cosita más, que parece ser el final, porque íbamos de idea a inversión. Parece ser el final, la inversión, pero no es el final, es el mientras tanto. Hay una forma de inversión que se llama bootstrapping, de vuelta, es una forma coqueta de decir, la venimos poniendo nosotros, ¿sí? A mí me corresponde mostrárselo porque es un término dentro del mundo del emprendedorismo de startup, pero chicos, el bootstrapping vengo poniendo el lomo y la plata yo todos los días. Yo founder, yo emprendedor. Eso es el bootstrapping, es mi recurso, mi tiempo. Versus inversión, que parece que antes de esa inversión nadie lo pagó. No, bootstrapping lo vengo pagando yo, lo sigo pagando yo o salgo a pedir inversión. Salgo a pedir inversión. Es esto que, de vuelta, que inversores ángeles, que fondos de inversión, que la agencia Córdoba Innovar y Emprender, es decir, organizaciones mixtas, que la Municipalidad de Córdoba, lo digo porque la mayoría, entiendo, somos cordobeses, pero bueno, en todos los lugares, hoy en día les diría, hay mecanismos de inversión pública, mixta y completamente privada, como los inversores ángeles, como los VC o como como los clubes de inversión, que por ahí es un poco más amigable. Yo, si les tuviera que decir, esto existe, este debate. Che, seguimos haciendo bootstrapping, seguimos poniendo nosotros los recursos, y cuando digo nosotros, a veces hay dos co-founders, yo pongo mis horas de desarrollo, vos pones el capital, todos salimos a pedir inversión. Y acá les puse algo que está en LinkedIn, no se llega a leer, pero lo pueden buscar, o sea, este título lo pueden poner y van a encontrar muchas versiones de si hacer bootstrapping o si buscar ser invertido por un venture capital o por un fondo ángel, hasta dónde, cuáles son las ventajas y las desventajas. De mi humilde opinión, tenemos que actuar, tenemos que validar, tenemos que pitchar, como que siempre estuviéramos buscando ser invertidos por otros, sea gobierno, público, sea privado, sea mixto. Siempre que tengan la oportunidad de que alguien los escuche para ser invertidos, hablen con ellos. Porque el aprendizaje que ustedes hacen y capitalizan en su propia empresa, en su propia startup, cuando recibís feedback de alguien que invierte, es infinito. Alguien que va a poner $10.000, $50.000 o $100.000, te va a pedir cosas muy inteligentes. Vayan y vean qué les piden y tengan la respuesta.
desarrollen la respuesta. Entonces, siempre que puedan ser invertidos, traten de ser invertidos. Aunque piensen en seguir haciendo bootstrapping, someterse a los procesos de ser invertidos son procesos que construyen, que traen preguntas inteligentes al equipo, que les permite exponer la información de modo inteligente, si es que ya lo desarrollaron. A otros les hace desarrollar lo que no tienen hecho. ¿Se entiende? Hay gente que, sobre todo por ahí en lo que es, o lo que yo he visto en el agro, en las AgTech, que es gente que busca soluciones a problemas particulares propios y tiene recursos para hacerlo, es decir, tiene su propia plata, su propio ahorro para hacerlo, y entonces hacen bootstrapping, hacen bootstrapping, hacen bootstrapping, con lo cual invierten un montón en sus MVP, y pasa esto de que a veces no son MVP, son productos, no son mínimos, ya son productos, ya se lo está resolviendo para su campo, ya se lo quiso vender al amigo, ¿se entiende? Y esa gente podría hacer un proceso de buscar ser invertidos que les daría más crecimiento como startup. Y sus propios recursos, los que tenga cualquier founder, debería someterlos a algún fondo para invertir en otras startups. No sé si se animan. Ustedes, si tuvieran $100.000 para fundar su startup, mi recomendación es, en la suya pongan 10 y vayan a buscar 90. A ver, ¿qué les piden para aprender? ¿Qué piden que me va a dar 90? Lo tengo que tener. Y mis 90 se los presto a otras startups. ¿Me animan? ¿Qué les pediría yo a los otros si les quiero prestar mis 90? De ambos procesos, de pedir inversión y de dar recursos a otros, es un infinito lo que se aprende. Sí, pregunten, que ya acá llegamos al final de la idea, de las ideas, pero podemos ir a lo que quieran. A ver, me salgo de acá para poder verlos. Ahí está. No sé quién, ¿alguien iba a preguntar? Ah, no, ok, bueno, escuché el ruidito como de una mano, pero debe haber sido otra cosa. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿De cualquier parte o algún tema puntual particular? Bueno, yo por ahí terminé muy rápido. Ahí está, Roberto. Hola Ana, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buena la presentación, la verdad me gustó. Mi consulta sería, ¿te podemos dar o hacer una presentación de un pitch, en mi caso, en algún otro momento para organizarnos o algo para recibir un feedback? Sí, ahí compartí, no sé si se ve ahora. Esperen que se los comparto. No sé por qué hago ruido. Extra. Ahí les dejo. Mail. Claro, escríbeme de 30 minutos para vincular lo que sea una pregunta, un pitch. También les comparto el teléfono desde el founder para motivar entradas a Endeavor, que es mañana, así que también puedo compartirles para vernos ahí. Es un evento de emprendedorismo, el que no lo conoce, les diría que es como la escuela motivacional del emprendedorismo tecnológico, que mañana la tenemos en Córdoba, de jornada completa, así que ahí vamos a estar, voy a estar yo y va a estar el equipo del founder también. Y después, si no, agendamos uno a uno o me escriben por WhatsApp y seguimos avanzando con alguna intención que tengan. Yo les dejé también la página del founder.
para que puedan saber más del Core Program, que es el programa que empieza en junio. Y bueno, a disposición para las preguntas que sean. No sé si Roberto lo has tomado ya o le sacan una foto. Sí, ya lo tomé. Seguramente te voy a estar contactando y muy bueno. Por eso me interesa darte un pitch y recibir un feedback y saber qué opinás. E ir Dale, mejorando, como bien lo dijiste, ir perfeccionando. dale. Una- Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, Ahora, gracias. no, por Sí, favor. yo recién desconecto, no había logrado tener la presentación ni a ustedes, entonces ahí desconecto para poder verlos a todos. Muchísimas gracias por darme el espacio para participar, para poder compartir. También de estos espacios nosotros, yo me nutro un montón en tratar de esto, ¿no? De unir al compartir el aprendizaje de todos estos años que me los han dado siempre eh, los equipos, ¿no? O sea, todo por lo que transitamos todos y tratar de compartirlo con, bueno, con gente que si está acá es porque está con el propósito y con la curiosidad del mundo emprendedor, ¿no? Genial. Sí, muchísimas gracias porque la verdad fue un aporte sumamente eh, excelente y para abrir mentes, como realmente muy copado. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Ahora, sí, dale, dale. Seguimos con el También Fernecito. No sé. Dale. primero quería contarles de que va a quedar grabado. Si nos pueden seguir en Instagram también para subirles la página donde va a estar grabado y para que así como este momento que fue muy importante y también que ayudó un montón, vamos a seguir con otras 2 etapas más por ahora, con otras 2 charlas que también van a estar buenísimas, que vamos a tener la mirada de alguien que ya pasó, que fue emprendedora, y después, si se puede, mañana definiremos, vamos a tener también la mirada de un inversor ángel, que es lo que vamos a ir a Endeavor también. Contarles que mañana también va a estar la startup que estamos acompañando, Tori en Endeavor, pitchando, así que también es un orgullo para nosotros. Y con respecto a eso también damos pie a contarles qué es el famoso Pernecito, que es un poco lo que unió todo esto hoy. Así que Sol, si podés compartir. Ahí voy, ahí voy. Bueno, el Fernecito surgió como una idea de Empower It, de poder acompañar a las startups en esto de conseguir por ahí hacer el MVP, conseguir fondos, conseguir hacer aunque sea el proyecto inicial para poder, me escucho como un eco, no sé si pueden cerrar los micrófonos. Para poder seguir creciendo y poder presentarse a buscar fondos y bueno, y solventar toda la parte más técnica del desarrollo. Bueno, acá explicamos un poco qué es el Fernecito. El Fernecito no es, le pusimos Fernecito porque es con tonada cordobesa, porque el 30% lo pone el inversor y el 70% lo ponemos nosotros, como el Fernet con coca, que se hace 30% Fernet, 70% coca. Esa es básicamente la idea. Nuestra idea es acompañar a las startups en su crecimiento, proveyendo guía técnica, también podemos acompañarlo con guía como Ana, que también funcione como SEO, como CFO. Podemos armar un equipo completo para una persona o para un inversor, para un emprendedor, para llegar a la inversión. No quiero extenderme tanto, pero bueno, la idea no es, como decían, o sea, el desarrollo de tecnología es importante y en nuestra mente está como esto, el emprendedor tiene que también valorar
Por lo tanto, nosotros no regalamos la tecnología, sino que construimos juntos. El esfuerzo tiene que ser de ambos y tiene que ser con pasión de ambas partes. Eso nos importa un montón. Lo que decíamos del 70% es que el 70% del desarrollo va a ser abonado en cuotas, entonces es mucho más fácil y más factible para poder generar el desarrollo. Y dentro de los requisitos que pensábamos y que estamos implementando ya con las startups, es la idea de que también acompañemos tanto en un proceso de incubadora o de aceleradora, en el cual también acompañamos desde una mirada técnica, viendo si la idea es posible bajarla, porque algunas veces las ideas son muy buenas, pero en la parte tecnológica, cuando hemos trabajado un montón de ideas, pero cuando llegamos a hablar con alguien de la parte de desarrollo, nos dice, bueno, esto no lo podemos hacer así. Entonces, para que no llegue a eso, sino que sea un acompañamiento también desde una parte de desarrollo. Habíamos dicho que el 30% inicial se realiza cuando se empieza el trabajo y el 70% en cuotas, tanto de 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas. Bueno, nosotros pensamos acá tener diferentes tipos de startups. Una startup en etapa temprana, donde se trabaja más en la idea, desde la idea para crear el MVP, para crear todo lo que acompañe una landing page, y todo lo que acompañe llegar al pitch que decía Ana, que sea perfecto, pero que tenga una validación técnica. Para esto también seguramente van a necesitar, para ir a buscar inversores, un CTO, que en ese caso nosotros estaríamos acompañarlos también como fracción del CTO. Y para startups en aceleración que ya tienen su MVP, que ya están buscando crecer, que por ahí ya fueron invertidas en una primera etapa, buscamos mejorar la marca para seguir avanzando en el siguiente paso. La marca, la construcción de la aplicación y todo lo necesario para seguir avanzando y para tener una solución mucho más fuerte y más ya centrada realmente en el conocimiento que tenemos para crecer como startup. Bueno, parte también de los planes, nosotros queremos como dar total transparencia de cómo va a ser la financiación. Nosotros vamos a requerir firmar un contrato para esto, para la financiación del 70%. Vamos a elegir a 30 startups únicamente, que van a ser elegidas de acuerdo a varios factores, pero no vamos a ser masivos, sino que van a ser solamente 30. Y bueno, de acuerdo a la cantidad de cuotas se va a ir incrementando un recargo que no llega a ser ni siquiera el interés de la inflación hoy en día, pero sí acompaña también el hecho de la cantidad de cuotas. Y bueno, acá les dejamos parte de la presentación. No sé si Noé quiere decir algo más, compartir algo más. Estás muteada. Okay. Es muy importante que nos sigan en Instagram porque es más fácil de poderlos encontrar. Imagínense que algunos ni siquiera tienen página web. Y si no tienen ustedes una startup o tienen un amigo que tiene una startup, está bueno que nos sigan. Nos cuesta algunas veces encontrarlos. Pero más allá de eso, actualmente estamos acompañando a 3 startups. Una se va a presentar mañana a pitchear. Entonces también dejarles tranquilidad de que hemos tenido la experiencia. El año pasado estuvimos en una incubadora, este año traspasada también por la maternidad, y
el tema de poder crecer en la otra empresa, estamos dedicadas a otra parte, pero hemos pasado y hemos estado en su mismo lugar. Entonces, más allá de la parte de desarrollo, también acompañamos y nos centramos mucho en el acompañamiento humano. Sol es la parte de técnica, pero generalmente soy yo la que trabaja el tema humano y el acompañamiento. Algunas veces nos centramos también en cómo poder traspasar los distintas, por decirlo así, velos del miedo y poder tener la seguridad, porque para un pitch también es importante saber y conocer nuestros miedos para superarlos. Les pedimos que nos envíen como para también poder trabajar y poder ayudarlos, y si tienen alguna duda o aunque sea tienen una idea, también es verdad de que pertenecemos a este gran ecosistema tecnológico en el cual también algunas veces compartimos mucha información que nos llega desde otras instituciones a las cuales pertenecemos. Por suerte tenemos el orgullo de pertenecer a ProCórdoba, que también es una agencia del gobierno de la provincia de Córdoba, a Cluster de Córdoba y también de Salud, y también pertenecemos a CETEC, junto con Ana también somos parte de ACETEC. Entonces también algunas veces, aunque no contraten con nosotras, también está bueno de que algunas veces nos sigan y poder compartir información. Creemos firmemente en que hoy te ayuda a vos y mañana nos ayudamos entre todos. Creo que también es el espíritu que se maneja mucho en el ecosistema cordobés y en el ecosistema argentino. Y que bueno, estamos dispuestas a acompañar en todo lo emocionante que es poder generar una startup, que algunas veces tiene sus idas, sus vueltas, pero que siempre apoyamos para que vaya hacia arriba. Desde ya, muy agradecidas por habernos dedicado este tiempo, espero que les haya sido útil, que sigan a las redes de Ana, que nos sigan en nuestras redes, para que el próximo evento haya mucho más gente y podamos llegar a muchas más startups, porque también nos orgullece como latinoamericanos esto de ser parte de la historia de otras startups. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y sobre todo, bueno, la imagen del unicornio, porque yo creo que siempre el propósito tiene que llegar a ser un unicornio y se puede. Si otros pudieron, nosotros podemos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.